Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están los ánimos después de haber pasado Todos Santos? Licenciado, buenos días. Buenos días, Jorge, Eric. Pues aquí, licenciado, yendo al Toro Chico. Claro, en Yayago es más que todo esa costumbre, ¿no? Muy interesante, muy bonita, el Toro Chico. Pero después de que pasemos política nacional, va a ir a Toro Chico. Bueno, son costumbres que hay que reproducirlas cada vez que podamos, porque esto de los Todos Santos en Bolivia, pienso que es parte de la medicina natural aymara y quechua. ¿Por qué? Porque causa tanto dolor la partida de un ser querido, tanto dolor, que una de las formas para
mitigar ese dolor es justamente pensando que vienen a visitarnos en Todos Santos. Nos visitan, están el primero, el 2 se van, ¿no? Es más bien una medicina para los vivos, ¿no? Pienso que esa medicina psicológica hay que reproducirla y ampliarla inclusive. No como en La Paz está pasando, prácticamente esa costumbre tiende a desaparecer. Se está imponiendo el Halloween, ¿no? Halloween, eso no es boliviano, ¿no? Es, más que todo tiene origen norteamericano. Y aquí no, aquí hay hasta desfile, hacen desfile del tesoro, hacen inclusive aquí. Entonces, eso no es bueno, porque ¿por qué no es bueno? Porque nos quita el orgullo nacional, el ser la esencia del boliviano. Entonces, más estamos admirando al extranjero y estamos queriendo imitar al extranjero. Y toda imitación es ridícula. Entonces, eso es bueno que vayan al Toro Chico, es muy bonito esa costumbre. Y, y bueno, seguiremos con nuestras prácticas. Y ustedes son jóvenes, ¿no? Si saben hablar los idiomas nativos, muy bien. Y si no saben, tienen que aprender. ¿Cómo un médico o un odontólogo se va a relacionar con su paciente aymara y quechua, ¿no? Y aunque sepan hablar aymara y quechua, los quechos y los aymaras piensan que están hablando el idioma del extranjero, ¿no? Esa es la idea que tienen. Y cuando nos ven hablando el castellano, no, están hablando el idioma extranjero, ¿no? Entonces, por eso es recomendable, ¿no? Por eso en la Universidad del Siglo XX se ha impuesto quechua y aymara, ¿no? Así como formación política, también quechua y aymara. ¿Para qué? Para fortalecer el orgullo nacional, sobre todo. Yo les quiero hacer una pregunta, jóvenes, después les voy a llamar lista, porque tengo la sensación de que me hacen hablar solo. Les hago una pregunta. ¿Han estudiado ustedes, han dado examen la semana anterior sobre la conferencia de Enrique Dussel sobre la política, ¿no? Sobre cómo debe ser la política? El resultado de los exámenes son positivos, muy buenas notas tienen. Y eso que las preguntas eran difíciles. Entonces, les pregunto, según la definición de política de Max Weber, ¿no? Max Weber es otra eminencia que ha tenido el mundo para todos las épocas. Siempre lo van a citar, así como citamos a Aristóteles, ¿no? Igual van a citar a Max Weber cuando se hable de sociología o de política. Decía, la política es el poder de dominación ante obedientes. Esa es la definición de política de Max Weber. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste la dominación? ¿Cómo domina, ¿no?, el Estado a los obedientes? ¿Cómo? A ver, para ganarse puntitos. Jóvenes, futuros médicos, odontólogos, ya están prácticamente en la puerta. A ver, el poder de dominación. ¿Cómo domina el Estado a los obedientes que somos nosotros, ¿no? Obedientes. ¿Cómo nos domina? Es fácil, es cuestión de pensar nomás, a ver, ¿cómo? Que si yo no hago caso, ¿qué me hace el Estado? ¿No? Pregunto entonces, a ver, ¿dónde está el joven que siempre está interviniendo? A ver, Jesús Marcelo.
Eric Gustavo, Dígame, licen. la pregunta es, ¿cómo domina el Estado? ¿Cómo nos domina el Estado a los obedientes nosotros? Estamos en vísperas de la posesión del nuevo presidente, ¿no? Hay, en Santa Cruz sobre todo hay movilizaciones, pero muy restringidas, muy pequeñas, eh, queriendo impedir esa posesión. Sí, ¿qué poder va a tener el nuevo gobierno para gobernar el país? ¿No? ¿Cómo nos gobierna el Estado? Lisette, Laura Gutiérrez será. Aquí, buen día, licenciado, Buenos presente. días. Buenos días. ¿Cómo nos domina el Estado? Porque la definición de Max Weber, eso tiene que saber para cultura política, ¿no? La definición de Max Weber es que la política es el poder de dominación sobre obedientes. Eso han estudiado ustedes eh, la semana anterior. ¿O es que han metido chanchullo? ¿Cómo es, jóvenes? Yo me estaba recordando esta mañana de un compañero de estudios que tuve en España. Él era ecuatoriano. Él tenía en la cabeza de que estudiar era de tontos. Porque si se podía hacer chanchillo, ¿por qué iba a estudiar? Les digo de verdad, y tenía buenas notas y hacía sus chanchillos bien, porque en España no controlan los exámenes. No controlan. ¿Por qué no controlan? Porque confían en el estudiante. Entonces, me acordé de él y esa era su filosofía, ¿no? ¿Para qué estudiar si puedo aprobar sin estudiar? Cosa que no es así de ustedes, ¿no? Ustedes, es que uno se hace daño. Ahora es la época de estudiar. Después ya van a estudiar otras cosas. Pero si no estudian ahora, va a quedar un vacío. Y eso no se va a poder llenar, aunque quieran, ¿no? Ahora es cuando tienen que aprovechar estudiando la edad que tienen, lo que se les ofrece a ustedes en la edad que tienen. Entonces, a ver, jóvenes, ¿cómo domina el Estado? Les dije, facilito. Supongamos que yo me pongo rebelde. ¿Cómo el Estado me obliga a hacerle caso? Con las leyes, licen. Por ejemplo, con las leyes, dice Daisy. Muy bien, Daisy. Las leyes están para cumplirlas, ¿no? Las leyes que emite, bueno, hay una estructura, ¿no? Leyes del poder legislativo, el gobierno promulga, es un instrumento de dominación las leyes, ¿no? Aunque las leyes, miren ustedes cómo es la dominación del Estado, tienen el objetivo no de dominar a los subordinados, sino de que los subordinados tengan derechos contra el poder, ¿no? También existe eso, ¿no? Leyes que defienden a los que no tienen poder. Pero eso es bueno, eso lo van a ver después, es para decir que el Estado, no, yo tengo leyes para dominar, también tengo leyes para que se defiendan los dominados, ¿no? Generalmente la ley se hace para el poder. El poder tiene sus instrumentos, que es la ley. Pero si yo no quiero cumplir la ley, ¿qué me hace el Estado? Esto a Romeo pueden preguntarle, él es politólogo, posiblemente les ilustre más
de lo que yo les voy a decir, pero yo quiero saber cómo están mis estudiantes en política nacional, ¿no? Para saber qué es la política, ¿no? En la práctica, cómo el Estado nos domina, nos obliga, ¿no? Nosotros podemos ser bien rebeldes, pero nos agarra el Estado, aquí vas a cumplir, o, si quieres nomás. Entonces, calladito, cumplimos, ¿no ve? Y si no queremos ir a la cárcel. Entonces, siguiendo la línea de Itzel era, ¿no? Marina, la que intervino diciendo que las leyes, siguiendo esa línea, uno de los instrumentos de dominación del Estado es el poder que tiene, el poder asentado en la policía y en el ejército, ¿no? El ejército y la policía son dos brazos del Estado para hacer cumplir las leyes, ¿no? El Estado tiene sus leyes, ¿no? Hace sus leyes, ¿no? ¿Y cómo tenemos que cumplir los que no queremos cumplir? A la fuerza, si no, la policía nos agarra, nos lleva donde el juez dice, no, no quiere cumplir las leyes, entonces a la cárcel. Nos agarra, nos lleva a la cárcel. Aunque no queramos, aunque tengamos mucha fuerza, nos podamos defender, pero vienen 4 policías y nos meten a la cárcel si no queremos cumplir, ¿no? Entonces, un poder de dominación del Estado está asentado en su fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza? El ejército y la policía. Pero tiene otra forma de dominación tan poderosa como el ejército y la policía. ¿Cuál será esa otra forma? A eso quería llegar. El Estado nos domina evidentemente con sus leyes, con su ejército, con su policía, ¿no? Pero tiene el Estado otro poder más fuerte que el ejército y la policía, ¿no? Mucho más fuerte. Recuerden que en este momento estamos en una coyuntura en donde los policías y el ejército se han rebelado contra el poder establecido entonces, ¿no? Recuerden el año pasado, a fines del año pasado, se ha rebelado, ¿no? El poder, el gobierno no podía, ¿no? Hacer cumplir las leyes porque sus brazos se rebelaron. Pero ahora, por ejemplo, hemos vuelto a una situación nueva, ¿no? En donde a la fuerza el ejército y la policía van a tener que acatar, ¿no? También el ejército y la policía tienen que acatar. ¿A quién? Al poder del Estado. ¿Por qué? No sé si me estoy entendiendo, pero son cosas bien importantes, ¿no? Saber que el Estado tiene poder de dominación, ¿no? ¿Cómo domina? Primero domina con sus leyes, con su ejército, con su policía, ¿no? Pero hay otro más poderoso que el ejército y la policía. Ahora, por ejemplo, todo el mundo tiene que acatar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo eso? Nos vamos a tomar cafecito, nomás, cafecito. Estoy anotando en la pantalla para no perder tiempo llamando lista. O sea que los que han entrado son todos, no hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, hay más. Entonces, ¿cómo es, jóvenes? ¿Cuál será ese otro poder de dominación del Estado? Llamas yo su brazo armado. Es un poder de dominación del Estado, ¿no? Pero miren ustedes, a veces se ha revelado ese brazo armado, ¿no? Así es la política, tan dinámica, tan difícil, tan compleja, ¿no? Pero miren, ahora hemos vuelto a una nueva situación, en donde ese ejército y esa policía tiene que acatar, también tiene que acatar al poder. ¿Y cuál es ese poder tan poderoso?
¿Cómo es, jóvenes? Ustedes van a ser líderes, ¿no? Y todo eso tiene que ser cultura política, tiene que tener para ser líderes. O quieren ser así nomás líderes empíricos nomás. También se puede ser un líder empírico, ¿no? Si ustedes siguen saben captar las necesidades del pueblo, tienen ese don natural y pueden, sin necesidad de estudiar política, pueden ser líderes políticos, ¿no? De forma empírica. También es posible, pero mejor es un estudiante que tenga cultura política. A ver, Jorge Rodríguez, ¿cómo es? A mí me parece que me han abandonado. Están estudiando su anatomía. Eso es más importante para ustedes que política. Y eso al revés, ¿no? La política es más importante, mucho más importante que la anatomía. La anatomía se estudia, no hay problema. Pero la política se estudia y se practica. Y si somos como los profesionales de otras universidades tecnócratas, ¿no? Vamos a reproducir el poder del Estado sin problema, ¿no? Pero si somos líderes, vamos a cuestionar ese poder, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos poder. ¿Cómo es? Nadie puede decirme ese otro poder que tiene el Estado de dominación. No es. Bueno, lo dejaremos pensando y les explicaré el tema que he preparado para ustedes. Lo voy a explicar en 10 minutos, será. Ya nos toca el tema 5, ¿no? Hemos estudiado, ¿no? Estamos estudiando el desarrollo político en Bolivia, ¿no? En la formación social boliviana. Ya sabemos qué es la formación social boliviana. No es más que Bolivia, pero desde el punto de vista de su trayectoria, de su dinamismo, de su desarrollo, de su evolución. Esa es la formación social. Entonces, vamos a estudiar el periodo republicano. ¿Cómo era la política en el periodo republicano? A partir de 1920 hasta 1952, ¿no? ¿Y por qué 1952? Saben, ¿no? Que es la revolución del 52. Eso que ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Entonces, vamos a estar al periodo republicano. Tiene cosas muy interesantes. ¿Por qué? ¿No? A ver, esto más les pregunto, jóvenes. Quiero ver cómo están de cultura política. He dicho 1920 hasta 1952. Todo eso es el periodo republicano. Del Partido Republicano que ha dominado. Como ahora, por ejemplo, está dominando ideológicamente el MAS, ¿no? Igual en ese periodo ha dominado el Partido Republicano. Era el paradigma político de entonces, los republicanos, hasta 1952. ¿Quién me puede decir en ese periodo qué hecho trascendental hubo en el país? Quiero para medir cómo están en cultura política. 1929 a 1952. A ver, jóvenes. No se te ha entendido tu pregunta, Lice. Ya, muy bien. Vamos a entrar al estudio, ¿no? Del periodo republicano. El periodo republicano, les dije, es desde 1929 hasta 1952. Entonces, la pregunta es, en este periodo hubo un hecho
trascendental para Bolivia. ¿Cuál es ese hecho trascendental que prácticamente ha cambiado Bolivia? Si les decía por qué ha cambiado, podrían responderme a la pregunta primera que hice. ¿Cuál es el otro poder que tiene el Estado? La Revolución Nacional, dice. La Revolución Nacional fue en el 52. Eso va a cambiar, ¿no? Hasta el 52, digamos, es este periodo, pero a partir del 52 empieza la Revolución Nacional. Es un hecho, pero que prácticamente ha dado la vuelta el país. Pero hay otro hecho que justamente va a dar paso, es como algunos estudiosos dicen, el origen de la Revolución del 52 es esto que ha pasado en el periodo republicano. Facilito, ¿qué ha pasado? Ese es el problema de que nos enseñan la historia de Bolivia y no nos enseñan lo que realmente es bien importante. Seguro que ustedes han aprobado historia de Bolivia en colegio y también en tercer año han estudiado formación social boliviana, ¿no? En tercer año de universidad. Entonces, es importante eso. Entonces, ¿qué es ese periodo que ha pasado, ese hecho trascendental? Es la guerra del Chaco. La guerra del Chaco en 1932 hasta 1935. ¿No? Eso es bien importante, la guerra del Chaco. Explicaré todo este periodo y voy a volver a la pregunta de ¿cuál es el otro poder del Estado? Vayan pensando. Bueno, aquí estamos en el tema 5, proyectos republicanos. Ustedes saben, ¿no? Según la metodología de estudio que hemos adoptado para estudiar la política, el desarrollo político, tenemos un método modular. Para conocer la política tenemos que saber el discurso, la ideología. Es tan importante el discurso, la ideología, como les había dicho, en este momento la ideología del MAS es prácticamente la ideología dominante en Bolivia, ¿no? En este periodo era la ideología de los republicanos, ¿no? Hay que estudiar el discurso. ¿Cuál era el discurso de los republicanos? No tanto por saber qué ha pasado, sino sus efectos hacia el desarrollo de Bolivia, ¿no? ¿Qué efectos va a tener en el desarrollo del país? Y hay que estudiar el Estado, ¿no? Si estudiamos la política, tenemos que estudiar el Estado. ¿Y qué es el Estado? Facilito, el Estado tiene que dominar. Son los poderes que, las instituciones que tiene el Estado. Por ejemplo, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, los gobiernos autonómicos, los gobiernos locales, municipios, toda esa estructura de poder que tiene el Estado, ¿no? Ese es justamente el Estado, ¿no? El Estado. ¿Cómo está estructurado? ¿Y quién le da forma al Estado? Esto para cultura política, ¿no? ¿No? Los estados cambian. ¿Por qué cambian los estados? Porque cambia la constitución política del Estado, ¿no? La relación de fuerzas impone una nueva constitución para cambiar ¿qué? El Estado. Por ejemplo, ahora tenemos un nuevo Estado que es el Estado plurinacional, ¿no? Y hay que estudiar también a los actores, ¿no? Para saber la política, no solamente hay que estudiar el discurso ideológico dominante, no solamente hay que estudiar a las instituciones que tiene justamente ese discurso, ¿no? Sino que también hay que estudiar a los actores. Los actores son los partidos políticos. Y, por supuesto, las relaciones fundamentalmente internacionales. Aquí está la guerra del Chaco en este periodo republicano. La semana que viene tenemos examen, ¿no? Según mi agenda, he visto que está programado examen para ustedes la próxima semana.
O sea que de aquí seguro que vendrán preguntas. ¿Y cuál era el discurso de los republicanos? ¿No? El discurso de los republicanos fundamentalmente era un discurso económico, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos plantean reducir los alcances del Banco de la Nación Boliviana, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Reducir los alcances del Banco de la Nación Boliviana, ¿no? Primero, el Banco de la Nación Boliviana va a llegar a ser después el Banco Central de Bolivia, ¿no? Antes de la creación del Banco de la Nación Boliviana, los bancos privados emitían dinero, ¿no? Vean ustedes, ese poder que tiene el Estado, solamente el Estado puede dominar dinero, pero antes incluso del periodo liberal, ¿no? Los bancos privados emitían dinero. Es como ahora, ¿no? El Banco Nacional de Bolivia, el Banco Unión o el Banco, el Banco de Santa Cruz, ¿no? Pudieran emitir dinero, ¿no? Antes eso hacían los bancos privados, pero ahora no pueden hacerlo. El único que puede hacer es el Banco Central. Y el antecedente del Banco Central es el Banco de la Nación Boliviana. Entonces, los republicanos no dicen, no, este banco va a ser muy poderoso. Imagínense, ¿no? Estaban defendiendo a los bancos privados, a la oligarquía financiera, ¿no? Para reducir el alcance de este banco que iba a ser el Banco Central. Entonces, ese es el discurso dominante de esa época, ¿no? ¿Para qué? Hay que dar libertad a los bancos. Tienen que emitir también ellos dinero, porque necesitamos créditos, necesitamos hacer comercios. Y si no hay dinero, no hay créditos, no hay comercio, no hay desarrollo. Y la creación de este Banco Central está reduciendo el crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque los bancos privados ya no pueden emitir dinero. Ese era el discurso dominante, ¿no? Y la gente escuchaba en ese momento, sí tienes razón, ¿por cómo pues solamente el Estado va a emitir dinero? Yo necesito dinero, me tengo que prestar de mi banco, ¿no? Entonces, ese discurso dominante se apodera en el periodo republicano, ¿no? Y, por supuesto, emiten su diagnóstico, ¿no? Dice aquí esencialmente, el servicio normal del crédito quedó suprimido, ¿eh? Los negocios se paralizaron, se contrajo el circulante, muchos capitales huyeron del país. ¿Por qué? Por culpa del gobierno que ha creado el Banco de la Nación Boliviana, ¿no? Hay que reducir ese poder, por esto mismo. Ese es el discurso dominante del periodo republicano. Con esa idea toman el poder, ¿no? Derrotan en un golpe de Estado a los liberales, ¿no? Y ellos se apropian del poder, los republicanos. Bien, el discurso republicano ingresa a un proceso disgregativo. Después, ¿no? Los republicanos se van a ir dividiendo, van a ir perdiendo poder. ¿Por qué? Porque aparecen grandes caudillos, ¿no? Que dentro del mismo partido van dividiendo al partido, y al dividir quitan el poder, ¿no? Por ejemplo, el famoso Bautista Saavedra, ¿no? Bautista Saavedra es conocido vulgarmente como el Cholo Saavedra, ¿no? Que ha dominado en ese periodo republicano, ha sido presidente Bautista Saavedra, ¿no? Por ejemplo, Daniel Salamanca, el hombre que va a declarar la guerra del Chaco, que ha llegado a ser a presidente, igual, ¿no? Dos cabezas en este momento. Y otra cabeza, Hernando Siles, ¿no? Esa disgregación de poder va a debilitar al Partido Republicano en ese momento, en ese periodo, ¿no? Y justamente
en este periodo republicano se declara la guerra del Chaco, ¿no? El desarrollo desde 1932 hasta 1935, ¿no? Todo este problema se da porque falta, dice, un discurso que interprete la realidad nacional, ¿no? Que pueda, después de la derrota militar, infundir a Bolivia una nueva ideología, ¿no? Y por supuesto, existe una pobreza generalizada después de la guerra del Chaco. Pero vamos a volver, vamos a ir más, ¿no? Volvemos a lo que había estado explicando sobre la ideología, ¿no? El ascenso de los republicanos tiene, dice, el asidero político en razones económicas, vinculadas a la creación del Banco de la Nación, lo que ya hemos explicado. Pero esto tiene que estar bien claro, ¿no? ¿Por qué? Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la ideología dominante en el periodo republicano? ¿Por qué ascienden al poder los republicanos? Te dirán, la ideología dominante tenía razones económicas, que tenía mucho que ver para cercenar, para reducir el poder del Banco de la Nación. Aquí está el Estado. Ya hemos estudiado la ideología dominante. Ahora estudiamos al Estado. ¿Cómo era el Estado en el periodo republicano? El Estado, ¿no?, en el periodo republicano, ¿no?, hemos dicho, empieza derrotando a los liberales del poder, mediante un golpe de Estado, ¿no? Y se forma una junta de gobierno. Esa junta de gobierno está compuesto por José María Escalier, Bautista Saavedra, el que va a ser después presidente, y José Manuel Ramírez. Ahora, lo novedoso es, miren, un triunvirato, 3 presidentes en este periodo, que prácticamente ha gobernado un año. Después se reúne la Convención Nacional, que es el Congreso de la Nación, y nombra a Bautista Saavedra presidente de la República. Y otra cosa que es súper importante, ¿no? Declara esta Convención Nacional vigente la Constitución de 1880. Esta constitución es clave para entender, ¿no? Desde 1880 hasta 1829, ¿no? Esta constitución va a dominar, va a configurar el Estado. En este periodo, ¿no?, el Estado realiza política de apertura a las inversiones extranjeras para el petróleo, los hidrocarburos, ¿no? Autoriza a la Standard Oil Company para que pueda invertir sus capitales en Bolivia y explote petróleo. Va a ser esta la consecuencia, uno de los efectos de la guerra del Chaco, ¿no? Y sobre la política ferroviaria, que es importante, pues se pregunta de examen, ¿cómo era la política ferroviaria en el periodo republicano, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? La política ferroviaria, ¿no?, se estructura fundamentalmente para exportar los minerales de la oligarquía minera, ¿no? En vez de estructurar vías férreas que puedan dar vida a Bolivia, ¿no?, uniendo La Paz, Cochabamba, Cochabamba, Santa Cruz, Santa Cruz, Sucre, Sucre, Potosí, ¿no?, Oruro. No, aquí construyen fundamentalmente para exportar minerales, ¿no? Por ejemplo, la política ferroviaria, ¿no?, como el caso del ferrocarril Sucre, Potosí, Arica, La Paz, ¿no?, para exportar los minerales de Simón Patiño, ¿no? Eso es importante, desde la política ferroviaria. Y sobre el Standard Oil, en este gobierno republicano se autoriza la explotación de una multinacional que después va a tener sus efectos en la guerra del Chaco. Y algo que siempre hemos estudiado,
una política pendiente en Bolivia, ¿no? Donde siempre los gobiernos han tenido sus contradicciones, es en la adjudicación de tierras, ¿no? Quitando tierras a las comunidades originarias y quitando tierras fiscales al Estado. ¿Para qué? Para otorgar a los privados. Como ahora está ocurriendo también, ¿no? Porque han quemado casi 4 millones de hectáreas en Santa Cruz, ¿no? La idea es adjudicar tierras. Ese es un problema que es constante en la historia política de Bolivia. Y algo que es súper importante en este periodo, ¿no? Hemos dicho al empezar que la Convención Nacional, al nombrar presidente a Bautista Saavedra, también reconoció a la Constitución de 1880 como vigente hasta ese momento, ¿no? Y para después, hasta 1938. Aquí esta es clave, súper importante, esta Constitución. ¿Por qué? Porque la revolución del 52, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, políticas fundamentales para cambiar la estructura del país, se hizo con esta Constitución, Constitución de 1938. ¿Quién era presidente entonces? ¿No? 38 ya habíamos salido de la guerra del Chaco, era presidente Germán Busch, ¿no? ¿Por qué Germán Busch es un mártir de la revolución? ¿No? Ustedes vayan al Museo de la Revolución Nacional, ¿no? Al Museo de la Revolución Nacional, y ahí van a ver que hay 3 tumbas, ¿no? Una es justamente de Germán Busch, otro es de Gualberto Villazuel y otro es de Juan José Toses, ¿no? Mártires de la Revolución Nacional. Entonces, en el periodo de Germán Busch se llama elecciones para formar el poder legislativo. Y ese poder legislativo construye la Constitución Política de 1968. Y es tan importante esta Constitución que la Revolución del 52 no va a necesitar tener otra Constitución. ¿Por qué? Porque esta es la que se aplica, ¿no? Entonces, vean ustedes que tan adelantada era esta Constitución para hacer la Revolución Nacional. Una política importante del Estado, ¿no? El Estado hace sus políticas, ¿no? No solamente domina y obliga, sino que también tiene que justificar esa dominación, ¿no? Entonces, son los convenios internacionales que hizo el Estado en ese momento. El famoso Plan Bohan, ¿no? En el gobierno de Peñaranda, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, han estudiado ustedes en historia del sindicalismo? Peñaranda ha sido el que ha mandado la masacre de Uncía. Pero este gobierno de Peñaranda, que gobierna desde 40 al 43, ¿no? Hace su convenio con Estados Unidos y firma la misión Bohan, ¿no? ¿Qué significa esto? A partir de esta misión, ¿no? Vienen los norteamericanos, ¿no? Ya se introducen los norteamericanos en la vida política del país, ¿no? ¿No? Financian su intromisión en la política del país mediante el Ex-Bank, ¿no? Eximbank, que la misión Bohan diseña para Bolivia, ¿no? Cómo Bolivia se tiene que desarrollar, por qué hay tanta pobreza en Bolivia y cómo se tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, a partir de esta misión Bohan, Bolivia es implementar políticas con ayuda extranjera de Estados Unidos, ¿no? Después vamos a ver, por ejemplo, aquí es importante. La misión Bohan recomienda la creación de la Corporación Boliviana de Fomento. Ustedes tal vez ya ni siquiera han conocido la Corporación Boliviana de Fomento.
¿no? La Corporación Boliviana de Fomento justamente ha sido la política neoliberal de Goni Sánchez de Lozada en la presidencia de Víctor Paz, en la tercera presidencia de Víctor Paz, que lo disuelven a esta Corporación Boliviana de Fomento. ¿Por qué? Porque es tan poderosa económicamente esta corporación que ha creado empresas, industrias, ha desarrollado la política caminera, ¿no? Era tan importante, era el eje de la economía boliviana, era tan importante como la Comibol, ¿no? O como Yacimientos, la Corporación Boliviana de Fomento. Y esta corporación nace justamente con la misión Bohan. ¿Cuáles eran los partidos? ¿No? Y hemos dicho, los partidos en el periodo republicano era el Partido de la Unión Socialista Republicana, PURS. Este partido ha dominado ideológicamente y ha gobernado el Estado todo en este periodo republicano. Desde 1929 hasta 1952. ¿No? Ese es el partido dominante, ¿no? Y en este periodo de los partidos, ¿no? En este periodo, ¿por qué? Bueno, ¿por qué tenía poder este partido? ¿No? ¿Por qué tenía hegemonía este partido? Porque tenía el apoyo social de la sociedad civil, ¿no? Que estaba organizada, ¿no? Por ejemplo, en corporaciones de oficios, ¿no? De los artesanos. Por ejemplo, el Club Republicano, el Club de la Unión de Sucre, la Unión Obrera de Yotala, el Club Oruro Zoyal, esto deben conocer, ¿no? Oruro Zoyal, Centro Obrero Republicano de Santa Cruz, la Federación Obrera de Yayagua, eso también deben, por lo menos han debido estudiar en sindicalismo, ¿no? El Centro Obrero de Ziberalta, el Centro Obrero de Potosí. ¿Cómo los artesanos se han organizado para dar poder al Partido Republicano? ¿Por qué? Porque el Partido Republicano, con su ideología dominante, pues prometía sacar al país de ese subdesarrollo. Otra cosa que es importante, en este periodo se forman los partidos marxistas y las logias secretas, ¿no? Los partidos marxistas, PIR-POR, ¿no? Ustedes conocen al POR sobre todo. El PIR ha desaparecido, se ha convertido en partido comunista, pero es en este periodo que se forman estos partidos marxistas. Y también las logias, ¿no? Las logias después de la Guerra del Chaco, la Logia Mariscal Santa Cruz, la Logia Razón de Patria, por aquí se funda el Movimiento Nacionalista Revolucionario también como un partido nacionalista. Eso es en cuanto a los actores políticos del periodo republicano. ¿Y cuáles son las relaciones políticas? Con esto voy terminando ya, ¿no? La Guerra del Chaco, del 32 a 35, 40.000 muertos, 100.000 kilómetros cuadrados de pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque el estándar, bueno, esta es una teoría, ¿no? Que se maneja, que la Standard Oil, ¿no? Defendiendo sus intereses en Bolivia, se enfrenta con otra multinacional, la Real Oil, que trabajaba en Paraguay, ¿no? Y estos impulsan a ambos países por sus intereses de explotación del petróleo a esta guerra. Esa es una teoría. La otra teoría es de que el gobierno del republicano estaba tan mal, que su salida ha sido declarar la Guerra del Chaco. Y generalmente los autores modernos piensan que ha sido esa la causa, que el gobierno republicano tenía problemas sociales, tenía problemas económicos, y la salida para mantenerse el poder fue declarar la Guerra del Chaco. Hay otra misión que en este periodo que es tan importante como la misión Bohan, la misión Kemerer, ¿no? Esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo puse? ¿No? Porque a partir de aquí empieza Bolivia a depender del extranjero prácticamente hasta
hasta que ellos controlan los ingresos de Bolivia. Vamos a ver aquí esta misión, por ejemplo, con una comisión fiscal permanente, controla las recaudaciones de las rentas estatales. ¿Para qué? Para garantizar el empréstito que nos dio el gobierno norteamericano, ¿no? Vean ustedes cómo ya vamos entrando a un periodo de prácticamente colonización del país, una nueva colonización. España se fue la colonización española, se quedó la colonia en la cabeza de todos nosotros. Justamente esa colonia va reproduciendo una segunda colonización de parte de Norteamérica. ¿Listo? Así de facilito es este tema. ¿Alguna pregunta, jóvenes, señoritas? ¿Todo bien? Tengo la sensación de que ustedes me abandonan. Voy a llamar listas rápido. Alabe Lexi, Arcaine Díbar, Anabe Zonal, Arispe Anaí. Presente, Licen. Anaí, muy bien. Buenos Alegre días, Geraldi, Licen. Achaya Lady, Ayanoma Margarita, Besíos Nelson, Gustavo Eric, Beltrán Sindel, Casana Juan Carlos, Condori Edwin, Condori Onira. Presente, Licen. Bien. Coyo Nilda, Coyo Sael, Condori Zubén. Presente, Lice. Muy bien, Zubén. Colque Fernández Jesús, Colque Luis Felipe. Presente, Lice. Muy bien, Luis Felipe. Caruara Chambi, Choque David Chambi o Choque David Fernando. ¿Cuál ha dicho presente? ¿Quién ha dicho presente? Yo, Chambi, muy bien. Caiguara. Sí, Cayuara. Choque David. Chiri María Sosa. Cruz Daniel. Chota Daisy. Díaz Aida. Presente, Fábrica. licenciado Díaz Bien, Aida. Aida, muy bien. Fábrica Lice. Omar. Fábrica presente, Lice. Bien, siempre aquí tengo control asistencias. Hay jóvenes que Lice. siempre están en clases. Flores Lili Marisol. Presente, Licen. Muy bien, Marisol. Lice. Flores Jesús Marcelo. Presente, Licen. Muy bien. Flores Carla. Flores Jazmín. Fuentes Carla. Flores Contreras, Jazmín, Lice, presente. Jazmín, muy bien. Flores Contreras, Lice, Jazmín Eli. Sí, sí, tienes asistencia, Jazmín. Gracias. Fuentes Carla. Y Choca Daisy. Presente. Muy bien, Daisy. Illanes Dilma. Sarsuri Saúl. Guzmán Claudia. Guarayo Presente, Danita. Licen. Claudia. Presente, Licen. Muy bien, Guzmán, muy bien, Claudia. Presente. Claudia, tienes asistencia. Guarayo Danitza. Gutiérrez Lisset. Aquí presente, licenciado. Bien, Lisset. Huanca Roxana. Ezera Jimena. Presente, Ezera Alain. Presente, Lice. Eran ahí. Ya, perfecto. Entonces, para la próxima clase vamos a dejar la pregunta pendiente de cuál es el otro poder que tiene el Estado. 5 puntitos al que me diga en la próxima clase. Guayuti Johnny.
Hidalgo Fernando. Hinojosa Edson. García Felipa. Jorge Denilson. Felipa. Hinojosa presente. Hinojosa Edson. Ya. Jorge Denilson. Lucana Jocelyn. Presente, licenciado. Muy bien. Laura Eric. López Dionisio. Mamani Andrea. Marcos Yola. Presente, Marine licen. Yola. Así, muy bien. Marine Itzel. Presente, licen. Muy bien. Montes Donald. Montero James. Presente, Licen. Muy bien, James. Mamani Josie. Yapura Katia. Nina Felipa. Pérez Álvaro. Ocio Wendy. Patsy Hadison. Paniagua Zoyer. Salvatierra Fernández. Patsy Jessica. Presente, licenciado Patsy Jessica. Jessica, muy bien. Muy bien. Zasguido Paola Vanessa. Zamos Nimia. Licenciado. Paola Vanessa, ¿no? Sí, presente, doctor. Paola Vanessa, muy bien. Muy bien. Presente, licenciado Ramos. Zamos Nimia, muy bien. Zoque Michel. Presente, Licen. Muy bien. Rodríguez Martínez Adalid. Rodríguez Litzer. Presente, licen. Muy bien, Litzer. Romero Efraín. Suárez José Carlos. Ticona Grace. Presente, licenciado. Muy bien, Grace. Vilca Abel. Viraca Caterín. Yapari Alejandro. Muy bien, jóvenes. Ahora, odontología. Odontología, ¿dónde está? De odontología, ¿quiénes están? Aquí dice Cárdenas. Ya, muy bien, Cárdenas. ¿Quién más? Es que mi lista se ha entrepapelado. Cárdenas, ¿quién más está? ¿Quién más, por favor? Anabe, ¿Perdón? Mamani Cleto Ronald. Ya, Anabe, muy bien. Mamani Cleto Ronald. Muy bien. ¿Alguien más? Ya van a disculpar, mi lista no la tengo a mano. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana en el examen. Como siempre, ¿no? Voy a mandar las notas, es decir, los exámenes, y no vamos a pasar clases ese día. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licen. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Licen. Chao, hasta luego, hasta luego.